¿Han mejorado de verdad las cuentas remuneradas y los depósitos o solo lo parece? Porque con toda la tensión que hemos visto las últimas semanas en el mercado, uno podría pensar que los bancos se iban a mover más. Así que hoy te traigo el ranking actualizado con más de 40 cuentas remuneradas y más de 200 depósitos a plazo fijo, tanto europeos como nacionales. Y vamos a ver qué ha cambiado de verdad, qué entidades prácticamente siguen igual y dónde empiezan a aparecer alternativas algo más interesantes si tienes liquidez y no quieres que tu dinero se quede parado. Y ojo, ojito, porque no siempre gana la oferta que más te promete. Muchas veces gana la que menos letra pequeña tiene. Así que si quieres ahorrar tiempo y evitar comparativas eternas y entender mejor qué encaja contigo, quédate hasta el final. ¡Vamos allá! Y antes de entrar en el ranking, un apunte rápido para situarnos. En Europa, el Banco Central Europeo dejó sin cambios la facilidad del depósito en el 2% en su última reunión. Y como podríamos ver, no ha habido cambios en las últimas decisiones. Ahora bien, al mismo tiempo, con toda la tensión reciente del mercado, el Euribor se ha excitado un poquito más y, por ejemplo, la última lectura que tenemos es del 2,73%. Traducido, pues que las cuentas remuneradas siguen bastante planas porque el tipo oficial no ha cambiado, pero en cambio en esos depósitos, que ahí sí que pactas un plazo concreto con la entidad, pues algunas ofertas se han vuelto a mover y algunos bancos se han puesto más agresivos. Pero no hagamos spoiler y vamos pasito a pasito, vamos a ver esas cuentas. Y ahora ya nos encontramos en el Excel Mi Primer Millón, gratuito sin registro, que lo dejaré en la descripción del vídeo. Y como ya sabéis, todo el mundo que lo quiera utilizar o editar debería ir al archivo y después hacer una copia. Y adicionalmente, con algunas de las entidades que colaboro, que por supuesto no colaboro con todo el mundo, pues se puede haber algún link que no os producirá a vosotros ningún sobrecoste, pero que ayudáis un montón al canal. Así que si os parece, vamos a lo útil, comentamos brevemente esas novedades y vamos a por los rankings. Y empezamos con B100, esa banca online da banca, que aquí tenemos una novedad en ambas cuentas y es que el importe máximo antes de retribución era 50.000 y ahora lo han subido hasta 100.000. Y en este caso concreto, antes la cuenta Health pagaba un 3,15 y ahora paga un 3%. Si recordáis, teníamos una cuenta estándar, insisto, ahora ampliada hasta los 100.000 que nos pagaba el 1,75 TAI sin ningún requisito, y luego había una cuenta Health que ahora ha bajado la retribución hasta el 3%, pero sí que hay que cumplir con unos objetivos. Y básicamente estos objetivos, uno era por caminar, por hacer ejercicio físico, que te dejaban traspasar en función de ese objetivo 30 euros como máximo al día, y otro objetivo era de desconexión, que si no te conectabas a ciertas redes sociales, pues también te dejaban traspasar diariamente hasta 30 euros al día. Seguimos con Backnur Vision, en este sentido han bajado un poquito la retribución, de un 2,40 a un 2,30 y de la cuenta que tiene retiradas ilimitadas del 2,25 al 2,05. Aquí veríamos la cuenta de Bank Inter, en este sentido han vuelto a cambiar los requisitos. Antes era una cuenta que los primeros 5.000 euros no te retribuían, ahora vemos que desde los primeros 5.000 te retribuyen, en este caso un 2% hasta 50.000 euros, y vemos que nos comentan que la oferta termina el 11 de mayo. Seguiríamos con CTLM, que más que novedades o cambios, ojo con esta ambigüedad, porque podríamos ver que desde la página de Racing nos hablan de un 1,91 TAE, y en cambio directamente desde la página de CTLM parece que hablan de un 2,10 TAE, y por primera vez parece que no veo comisiones. Luego veríamos Collector, que en este caso pagaba un 2 y lamentablemente ha caído un poquito. Podríamos ver ING, en este caso sigue si no ingresas la nómina con una retribución bajita de un 0,30, pero sí que tiene una nueva oferta. En este caso nos hablan de un depósito de bienvenida a 3 meses al 3% hasta 50.000 euros. Luego seguiríamos con Klarna, que en este sentido pues ha subido del 1,76 al 1,85. Nordax ha caído un poquito, unas décimas. Openbank ha vuelto a cambiar su cuenta, en este caso ahora te piden el requisito del Bizum y que seas nuevo cliente. Aquí podríamos ver, ahora ya no hablan ni de nómina, al final estas entidades buscan la transaccionalidad, esa vinculación, sabe que si alguien tiene Bizum y en su operativa diaria utilizará Bizum, necesitará ingresos y seguramente se vinculará más, por eso cada entidad va cambiando o va filtrando, va segmentando a su manera o a su estilo. Seguiríamos con Racing, que en este sentido ha quitado su oferta, Resur, que ha bajado la retribución del 2,06 al 1, Sabadell, lamentablemente ya ha quitado este 2,5 y nos quedamos en el 2% para nuevos clientes. Abarda, que era la antigua entidad TF Banco, que ahora ha cambiado de nombre, que mantiene el 2,05. Veríamos Trading 212, recordar no es un banco, tendríamos que leer la letra pequeña, porque depende cómo, si es una cuenta de un banco vinculado parece que sí que nos protege 100.000, pero si leemos depende que otra pantalla nos hablan del fondo garantía de inversores, con lo que ojo ojito que no es un banco al uso. Y nos despedimos con Unicaja, que en este sentido ha cambiado su oferta de la cuenta nómina que antes pagaba el 3% para otra oferta distinta. En este caso lo que están segmentando es por premio el importe de la nómina. Si no ingresas la nómina, pues te retribuyen un 1,25, que ingresas una nómina de cierto importe, pues te ingresan hasta 450, y si traes los recibos, pues te pueden ingresar otro pico. Así que si os parece, nos dejamos de cháchara y vamos a por ese ranking de las mejores cuentas nómina. Y aquí ya sabéis que normalmente aparecen las entidades más agresivas en tipo, pero también en requisitos. Con lo que iríamos al filtro de la nómina, lo deseleccionamos y decimos sí, que tenga que tener el requisito de la nómina.
En este sentido, pues nos quedan estas alternativas, ordenamos de más a menos, ¿y qué vemos? Pues campeón absoluto en este caso, que ya he repetido en varias ediciones, tendríamos a Bankinter, con un 5% hasta 10.000 euros, y con doble empate, también con este 5% hasta 12.000 euros, un poquito más de importe, Ibercaja. Ojo a esa letra pequeña, podemos ver que Bankinter la nómina mínima son 800 y en cambio aquí nos piden una nómina mínima de 600. Y después ya seguiríamos con Banca March, que tendría un buen ratio de solvencia, de las más solventes de España, que nos hablarían de un 2% hasta 60.000 euros. Y como os decía, disfruta de las ventajas hasta un 2%, cuenta online sin comisiones, pero por favor, aquí ya te lo están diciendo. Podrás beneficiarte siempre que mantengas una inversión de 10.000 euros en productos de ahorro, inversión y operes en canales digitales. Aquí suelen estar las ofertas más llamativas, pero recordar siempre lo mismo, que no solo es la nómina. Muchas veces también te exigen recibos, uso mínimo de tarjeta o cierta operativa. Así que si cumplen las condiciones si quieres, perfecto. Pero si no, pues vamos a lo que a la gente más le interesa, las mejores cuentas sin vinculación. Pues en este sentido, volveríamos a seleccionar este filtro. Aquí diríamos que no la nómina y no condicionado. Le damos a aceptar, volvemos a ordenar de más a menos. ¿Y qué vemos? Pues en este sentido también campeón absoluto Bankinter con esta cuenta al 5%, pero ojo en este caso con esos requisitos. Porque aunque podamos leer que es una cuenta sin nómina y veamos este 5%, si nos vamos a los requisitos, todo el mundo tiene que ser consciente pues que necesita tener 10 cargos de recibos al trimestre, que son pues más de 3 al mes, que tienes que tener una tarjeta de crédito y utilizarla en compras de 3.000 euros durante el año. Y por último, aunque no tengas esa nómina, los 2 primeros meses tienes que hacer unos ingresos. Con lo que vemos que nos ofrecen sin nómina ese 5%, pero a cambio con unas condiciones que hay que tener en cuenta. Esta cuenta ya no la tenemos, seguiríamos con la cuenta de B100, pero ya hemos visto esos requisitos, o los pasos, o la desconexión, ya tenemos que jugar un poco a esas reglas del juego. Seguimos con Trading 212, en este caso recordar no es un banco, tendríamos que leer la letra pequeña, hablamos de un broker. Seguiríamos con esta cuenta de Norwegian, que en este sentido nos permite 6 retiradas, pero tampoco es un plazo fijo, es un híbrido entre una cuenta que tiene una limitación de retiro, si no luego te penalizan sobre el importe, y una cuenta remunerada estándar. Y a partir de aquí, pues ya veríamos tipos más equilibrados en torno a esa facilidad del depósito, que sería el 2%. Y disculpar una vez más que sea pesado, pero es muy importante leer, que entendamos esas condiciones o la letra pequeña, porque muchas cuentas anuncian hasta un X%, pero ese hasta es a veces casi más importante que el propio porcentaje. ¿Por qué? Porque luego descubres que los primeros miles de euros no te remuneran, otro tramo sí y otro a otro tipo de interés, o que para llegar al máximo tienes que cumplir unas condiciones adicionales. Y para poner un ejemplo, con EBN Banco, que no digo que tenga un buen portfolio de fondos, pero cuando leo la cuenta remunerada, pues me cuesta un poco seguirlo, o tengo que prestar más atención o dedicar unos minutos. Para aquellos clientes que tengan posición en inversión, para cuentas con saldo medio diario de 3.000 a 10.000, que te pagan el 2,41, vale, pero de 10.000 a 50 me pagas otra cosa. Y si no tengo posición de inversión, me pagas un 1, pero con un saldo diario medio de 3.000 y un saldo diario medio máximo remunerar de 50.000. Entonces, ¿sabes? Es aquello de que tengo, que no tengo, que me pagas, no me pagas. Y en contraste hay entidades que lo hacen mucho más sencillo, y aquí siempre me sorprende cuando dicen que no hablamos de la cuenta de Trade Republic, porque la hemos analizado muchísimas veces en el canal, y es una cuenta simple y transparente. Te paga el tipo ligado a la facilidad del depósito del Banco Central, ahora mismo al 2%, sin nóminas y condiciones raras y con una estructura bastante fácil de entender. Y además, el dinero ya lo tienes dentro de una plataforma, donde luego puedes moverlo con facilidad si más adelante quieres hacer algo más con esa liquidez. Y es tan sencillo como entrar en la aplicación, buscar fondos, teclear MSCI y poder ver varias alternativas para indexarte al mundo desarrollado. Y no me enrollo con esto, que ahora no toca, pero ya sabéis que tenéis otros vídeos en el canal por si queréis profundizar. Y además aprovecho para dar las gracias a Trade Republic por patrocinar este vídeo. Y por cierto, actualizar este ranking me lleva bastante tiempo, porque no solo mirar un porcentaje y ya está. Hay que revisar condiciones, tramos, saldos máximos, si es para nuevos clientes, nóminas, si la promoción es temporal y si hay alguna trampa en esa letra pequeña. Así que si este tipo de contenido te ayuda y te ahorra tiempo, agradeceré un buen like, que te suscribas si no lo estás y que me dejes en comentarios cuál de estas opciones te encaja más. Y ahora los depósitos sí que hay algo más de movimiento, no una barbaridad, no un cambio de ciclo brutal, pero sí que hay suficientes ajustes como para que merezca la pena revisar el ranking. Y esto tiene su lógica, porque una cuenta remunerada depende mucho más directamente del tipo oficial del Banco Central Europeo y un depósito es algo más distinto, porque el banco pacta contigo en un plazo concreto y eso le permite jugar un poquito más con las ofertas. Deberíamos ir a la pestaña de medio plazo y aquí sí que hemos tenido un poquito más de novedades. Por ejemplo, hablando de Autobank, han suprimido estas ofertas y vemos que tanto de 6 hasta 36 meses, de los tipos que había anteriormente, han subido un poquito.
Bella Europa sin novedades. En este caso, Banca March se ha puesto un poquito agresiva. Todo y que sea para nuevos clientes, vamos, para 12 meses a partir de 30.000 euros, un 2,5. En este caso, Banca Privata Leasing ha cambiado de nombre, ya se dice Banca Piu. Luego seguiríamos con una novedad que puede asustar un poco, y es que han reestructurado esta banca Progetto, ha sido rescatada e intervenida por Italia, con lo que ya no prestará estos depósitos. Aquí podríamos ver la noticia, sí que han pagado pues con ese fondo garantía de depósitos a estos 100.000 euros, pero ahora, insisto, ha tenido problemas. Bajamos un poquito más, vemos Banca Sistema, que sí que ha tenido unos cambios en sus depósitos a 12 y 24 meses, que ha subido un poquito la remuneración. Banco Vic, Banco Finantia, en este sentido también ha subido todas sus ofertas, veremos dónde queda en el ranking. Y en general, como podéis ver, tenemos bastante verdes. No es que se han tirado la casa por la ventana, ni mucho menos, pero podemos ver como algunas entidades han sido un poquito más agresivas en esas temporalidades. Vemos que Collector tampoco ahora lo tendríamos disponible. Veríamos EBN Banco, que también parece que tiene unos tipos bastante atractivos. Banco Facto, Fejor. Veríamos en este caso también que una alternativa que tendríamos que respondía a Alemania ya no está disponible. Y en todo caso, pues tenéis este ranking. Ya sabéis que tenéis que ir a archivo a hacer una copia para poderlo manipular y filtrarlo a vuestro gusto. Si os parece, nos dejamos de cháchara y vamos a ver el top ranking de esos depósitos, por ejemplo, a corto plazo, hablando de 6 hasta 9 meses. Lo ordenaríamos de más a menos y veríamos en este caso que tenemos un depósito para nuevos clientes de Banco Vic que nos pagaría un 3,25. Veríamos otro depósito de Banco Vic, ya no 3 meses a 6, que pagarían un poquito menos, un 2,75. Banca Facto, pues en este caso hasta 9 meses, mínimo 5.000, un 2,63. Con lo que en estas tres posiciones realmente veríamos las mejores alternativas a 3, 6 y 9 meses. Porque luego a 9 meses ya veríamos que estaría casi 0,20 por debajo y a 6 meses pues estaríamos también casi 0,30 por debajo. Venga, sigamos con las mejores alternativas a un año redondo. O venga, a un año y medio. Venga, vamos a poner de un año a 2, que no se diga. Volvemos a ordenar. Y aquí veríamos, pues tendríamos un triple empate, o más que triple empate, las tres primeras posiciones, tres alternativas de depósito a plazo fijo, en dos de ellas responde Lituania, en otra Malta, importes mínimos 20 y 10.000, ya hablaríamos de un 2,94, 2,89 y 2,85. Luego veríamos dos posiciones muy cerquitas en estos 24 meses, que en este caso estarían por debajo a un año, luego veríamos Bluor 2,81, y luego aquí habríamos otras alternativas a 24 meses, pues que estarían un poquito por debajo de estas. Y ahora, si os parece, vamos a finalizar con todos esos depósitos a más de 2 años y medio, a más de 3 años. Parece realmente que están descontando un poquito más de pico de interés en un año, más que a 2, como hemos podido ver con las ofertas, que eran más suculentas, insisto, a un año versus 2. Y en este caso tenemos de líder Renault Bank, que hay mucha gente que hace mención. Hablaríamos de un depósito a 3 años, importe mínimo 500 euros y un poquito por encima de ese 3%. Luego ya nos iríamos que responde Luxemburgo, en este caso creo que buena garantía, 5 años, mínimo 5.000, un 2,85. Y ya nos iríamos a un poco de empate a 3 años, que tenemos un 2,83, 2,82 o 2,81. Así que podemos apreciar que hay algunas ofertas un poco más atractivas a más plazo, pero recordar un matiz muy importante, porque muchas de estas opciones no puedes cancelar, o si puedes son unas condiciones nada amables. Recordar que aquí tenemos el filtro a la cancelación, podéis revisar, y aquí por ejemplo pues Banco Finantia sí que la permitiría, pero en estas opciones no. Y entonces aquí hay que lanzar una pregunta. ¿Te compensa bloquear el dinero 2 o 3 años por unas décimas de más? Porque una cosa es ver un porcentaje atractivo en la pantalla y otra muy distinta es saber que no vas a tocar ese dinero en todo ese plazo. Y por eso, una vez más, igual que con las cuentas, no hay que mirar solo el porcentaje, hay que mirar ese porcentaje y las reglas del juego. Y después, como hemos ido comentando en otros vídeos del canal, también existe un siguiente escalón. Es decir, si tú quieres salir de la seguridad total de una cuenta a un depósito, pues puedes dar un pequeño salto a productos con algo más de riesgo, pero también con algo más de flexibilidad. Y aquí entrarían los bonos. Eso sí, con una diferencia muy importante, que aquí no tenemos el banco y después el fondo de garantía de depósitos. Aquí dependemos directamente de ese emisor. Si es un depósito, pues responde el banco por dentro y el fondo de garantía por fuera. Pero si es un bono, solo responde quien emite esa deuda. Ahora bien, precisamente en este contexto o en este marco actual, como ha subido un poco el riesgo en el mercado, pues podemos ver emisiones gubernamentales y más seguras que antes pagaban muy poco y que ahora ya se acercan más a ese 3%. Y aquí, por ejemplo, si entramos en Trade Republic y vamos al apartado de bonos y filtramos, pues tipo de emisor gubernamental y tipo de vencimiento, por ejemplo, de 2 a 4 años, ya podemos empezar a ver cosas un poco interesantes. De entrada veríamos Turquía, vale, no nos interesa. Podríamos ver algún país emergente como Rumanía, que está dentro de la Unión Europea y tampoco tiene mucha deuda. Pero si alguien quiere un poquito más de calidad, pues podríamos saltar al Banco Europeo de Inversiones, que tiene muy buena calidad crediticia.
podríamos seguir con alguna emisión de Rumanía y por aquí habríamos Italia o algún bono de Francia, que no sobrepasa el 3%, pero por ejemplo en noviembre del 2029 estaríamos hablando de 3 años y medio, 3 años y un poquito, y tendríamos una rentabilidad a vencimiento en torno a este tipo, con la posibilidad de rescate anticipado. Eso sí, puedes retirar en función de cómo se muevan los tipos, pues por encima o por debajo, pero en este plazo de tiempo concreto, si tienes una buena planificación y no necesitas el dinero todo, y que insisto, lo puedes retirar con ganancias o con pérdidas, pues puede ser una opción más atractiva. Igual que también podemos encontrar otras alternativas como Polonia, etcétera. Y eso sí, aquí ya cada uno tiene que hacer sus cuentas, valorar esa rentabilidad, el riesgo y valorar si le compensa frente a un plazo fijo. Y valorar sobre todo esa capacidad de recuperar el dinero antes si lo necesita. Y seguimos con una reflexión igual o mucho más importante. Porque todo lo que hemos visto hoy, esas cuentas y depósitos, tenemos que recordar que es la liquidez, el corto plazo, que es perfecto para un fondo de emergencia o por una parte del dinero que quieres tener tranquila. Si damos un pequeño paso hacia adelante, podríamos hablar de esos bonos que acabamos de comentar, que podrían encajar más con el medio plazo, aceptando más riesgo y saliendo de la protección del Fondo de Garantía de Depósitos. Pero no perdamos una cosa de vista, que esto no es el motor del crecimiento a largo plazo, sirve para aparcar la liquidez, ordenarla y evitar sustos. Y en algunos casos sí, comprometer una parte del dinero a medio plazo para obtener algo más de rentabilidad, pero esto no sirve para nada para ganar la carrera de la inflación durante años. Ese motor del crecimiento normalmente empieza por otro lado, por tener mínimo un 20 o un 30% en fondos indexados globales o en renta variable global, que es lo que históricamente te ha permitido bater la inflación y hacer crecer tu patrimonio en el largo plazo. Y si este vídeo te ha resultado útil, te ha aclarado un poco el panorama o te ha ahorrado horas de comparativas, déjame un buen like, suscríbete y compártelo con aquel que lo pueda aprovechar. Que nos vemos en el siguiente.